Buenas tardes, mi nombre es Carla Montes de Oca Magallón, soy alumna de la licenciatura en Nutrición Aplicada. El presente trabajo es para la materia de cálculo dietético del individuo sano. El objetivo es demostrar el conocimiento adquirido en las 3 unidades cursadas. A continuación, les voy a explicar lo que es la distribución de macronutrientes del ejercicio que nos proporcionaron en la guía, en la cual nos indican 1950 kilocalorías de la dieta. Esto lo vamos a dividir en un porcentaje de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, de los cuales nos dieron el 55% de hidratos de carbono, el 20% de proteínas y el 25% de los lípidos. Haciendo el cálculo, el 55% de hidratos de carbono de 1950 kilocalorías por día nos da 1072.5 kilocalorías. El 20% de proteínas de las 1950 kilocalorías nos dan 390 kilocalorías y el 25% de los lípidos de las 1950 kilocalorías nos da 487.5. Al realizar la suma de los tres, de los hidratos, de las proteínas y de los lípidos, nos sale un total de las mismas proporcionadas de las 1950 kilocalorías del día. Esto lo vamos a llevar al cuadro dieto-sintético para realizar lo que es un desglose de gramos y la proporción de los 4 alimentos que nos indican que es un desayuno, la comida y la cena y refrigerio con su porcentaje correspondiente. Aquí, para sacar los gramos, vamos a sacar de los 1072.5 que nos tienen acá en el cuadro inicial, vamos a sacarle el porcentaje en gramos. Esto es 1072.5 por 4. Sí, porque les explicaré el cuadro dieto-sintético, donde vamos a desglosar las cantidades obtenidas acá arriba en la tabla, los porcentajes del 55, del 20 y del 25, correspondiente a los hidratos de carbono, a las proteínas y a los lípidos. Vamos a obtener de las 1072.5 kilocalorías de hidratos de carbono, vamos a dividirlo entre 4. Esto es porque 1 gramo de hidratos de carbono nos aporta 4 kilocalorías, y así con el siguiente. Vamos a dividir 390 entre 4, porque 1 gramo de proteína nos aporta igual 4 kilocalorías y nos da 97.5. Y por último, con los lípidos, los 487.5 lo vamos a dividir entre 9, porque 1 gramo de lípidos nos aporta 9 kilocalorías. Entonces aquí nos da 268, 97.5 y 54.17 gramos. Vamos a pasar a los porcentajes que nos proporcionan en el ejercicio, donde nos indica que debemos de ofrecer 4 alimentos, que es un desayuno basándonos un 25% de las 1950, una comida con el 40%, una cena del 20% y un refrigerio matutino del 15%. Esto lo vamos a calcular, que es el desayuno. Vamos a sacar la 268.2, es el 25% de hidratos de carbono de los 1072.5. Las proteínas nos da 97.5, en las 390 nos da 97.5, y de los lípidos el 25% del desayuno de los 487.5 nos da 121.87. Sumando las 3 cantidades nos dan 487.5 kilocalorías. En la comida nos maneja un 40% de los hidratos de carbono de los 1072.5, el 40% son 429. De las proteínas, el 40% de las proteínas, que son 390, nos da 156. Y el 40% de los lípidos, que son 487.5, nos da 195. Al sumar las 3 cantidades nos da 780 calorías. La cena nos menciona un 20% de hidratos de carbono de los 1072.5, nos da 214.5. El 20% de las proteínas nos da, de los 390, un 78. El 20% de los lípidos en la cena también nos arroja un resultado de 97.5. Sumando las 3 cantidades obtenemos 390 kilocalorías.
Y por último, el 15% de refrigerio matutino de hidratos de carbono, que son 1072.5, por el 15% nos da 160.87 de hidratos de carbono. El 15%, que son 390 de las proteínas, de las 390 nos da 58.5, y el 15% de los lípidos, que son 487.5, nos da 73.12. Sumando las tres cantidades que obtuvimos nos dan 292.5. A continuación les voy a explicar la distribución de los gramos de macronutrientes en los diferentes grupos de alimentos, considerando la distribución de la tabla anterior, donde nos indicaban los gramos de hidratos de carbono, de proteínas y lípidos con los cuales vamos a trabajar. Para calcular cada grupo de alimento tenemos unas fórmulas proporcionadas en donde nos indica que para los cereales hay que sacar los gramos de hidratos de carbono que nos proporcionaron, que son 268.12 gramos, y lo vamos a dividir entre 2. Esto nos da un resultado de 134.06, el que vamos a dividir a su vez entre 15, que son los gramos de hidratos de carbono que aporta una porción de cereales, donde nos arroja un resultado de 9. Este 9 lo vamos a colocar en la tabla en el número de equivalentes. Yo escogí los cereales sin grasa. Para sacar las proteínas, lípidos, hidratos de carbono y energía de cada grupo de alimentos, vamos a multiplicar el subgrupo que es sin grasa, donde yo escogí el número equivalente que nos arrojó 9, por, en este ejemplo, las proteínas, que nos da 2 gramos de proteínas nos aportan los cereales, por 9 nos arroja un resultado de 18. Así lo vamos a multiplicar para sacar los lípidos por 0, que es un 0. Para los hidratos de carbono, que es por 15, donde nos arroja 135. Y para las kilocalorías, que son 70, dándonos un resultado de 630 kilocalorías. Para las leguminosas, las recomendaciones nos indican que son de 1 a 2 porciones dependiendo de los hábitos alimenticios de cada persona. En este ejercicio yo escogí una porción. Esa porción la vamos a multiplicar por 8 para sacar las proteínas, que son los gramos que nos aportan las leguminosas, que nos da 8. Para los lípidos es por 1. Para los hidratos de carbono por 20 y para las kilocalorías por 120, que nos arroja el mismo resultado al ser por 1. Para la leche, la recomendación es de 1 a 2 raciones al día. Yo escogí 2 raciones de leche semidescremada. La leche nos indica que para sacar las proteínas nos aporta 9 gramos, entonces 9 por 2 son 18. Para sacar los lípidos son 4 gramos, 4 por 2 son 8, los hidratos de carbono son 12 por 2, 24, y las kilocalorías son 110 por 2, 220. En las verduras nos recomiendo un mínimo de 3 raciones, yo escogí 2. Para sacar las proteínas de las verduras, que nos indica que son 2 gramos, nos multiplicamos 2 de los gramos de proteínas que nos aportan las verduras más los 2 equivalentes, nos da 4. Para los lípidos es 0, para los hidratos de carbono es 4 por 2 son 8, y la energía son 25, 25 por 2 nos da 50. Para el grupo de origen animal, sumamos los gramos de proteínas de los cereales, las leguminosas, la leche, las verduras, y el total de las proteínas nos da 48, y le vamos a restar el requerimiento total de proteínas, que son 97.5, como nos indicaba la tabla anterior, dándonos un resultado de 49.5. Esto le vamos a dividir entre 7, que son las proteínas que nos aporta. Yo escogí las de bajo aporte de grasa, nos aportan 7 proteínas por cada gramo. Esto nos da un resultado de 40, de 7, perdónenme, de 7. Entonces, con este 7 vamos a multiplicarlo por las 7, que son las proteínas. Para sacar las proteínas nos aportan 7 gramos.
Entonces multiplicamos 7 por 7 y nos da 49. Para sacar los lípidos es por 3, 7 por 3, 21, los hidratos de carbono es 0, entonces se queda igual en 0. Y por 7, para las kilocalorías es 7 por 55, nos da un total de 385. En los aceites, que están aquí en la parte de abajo, ay, ya me pasé. Ya. Yo escogí los aceites sin proteína. Para sumarlo, bueno, para sacar la porción de aceite se suman los lípidos de los cereales, de los tubérculos, leguminosas, la leche, el producto animal y las verduras. Nos da un total de 30 gramos. Le vamos a restar los 54.17, que son el total de lípidos que nos dio en la tabla anterior. Nos da un total de 24.17. Ese lo vamos a dividir entre 5, que son los gramos que aporta una porción de lípidos, y nos da un total de 4.8. Aquí en los lípidos, bueno, perdón, los aceites, yo escogí sin proteína, y como el 4.8 se redondea a 5, puse 5 porciones. Para sacar las proteínas de los lípidos es por 0, entonces se queda igual. Los lípidos son 5, entonces 5 por 5 nos da 25. En los hidratos de carbono es por 0, se queda igual, y en las kilocalorías es 45, 5 por 45, 225. Y por último, en los azúcares yo escogí sin grasa. Para el cálculo de los azúcares nos indica que el 10% de los gramos de hidratos de carbono del cuadro dietosintético anterior, el resultado se divide entre 10 de los hidratos de carbono, resultando el 10% son 26.81, entre 10 nos da 2.68, lo cual nos indica que se debe redondear, dándonos un total de 3 porciones. En total, para sacar las proteínas de los azúcares, como es por 0, se queda igual, no tienen proteínas, no hay lípidos. Y los hidratos de carbono, los azúcares son 10, entonces 10 por 3 son 30. Y la kilocalorías son 40. 40 por 3 nos da un 120. Entonces, por último, también se me olvidaba sacar las frutas. Las frutas nos indica el cuadro que para sacar el número de equivalentes también es opcional. Yo en ese caso escogí 3 porciones de frutas. Y por último, para finalizar el grupo de alimentos, vamos a sacar el número de equivalentes de verduras. Este se saca sumando los hidratos de carbono de todo, que son de los cereales, las leguminosas, la leche, las verduras, los productos de origen animal, el aceite, las grasas y los azúcares. Hay que restar el resultado de los hidratos de carbono en la dieta que tuvimos en un inicio y lo dividimos entre 5, que son 217 sumando los hidratos de carbono. Le vamos a restar 268.12, que son los hidratos de la dieta del cuadro dieto-sintético, que nos arrojaron los gramos, y nos da un total de 51.12, y lo vamos a dividir entre 15, que son los gramos de hidratos de carbono que aporta cada porción de fruta. Nos da un total de 3.40. Esto, si lo redondeamos, por ser 0.4 baja 3, son las porciones de fruta que debemos de incluir. Para sacar las proteínas, como no hay proteínas ni lípidos, se quedan ceros. Los hidratos de carbono por 15. Entonces aquí vamos a sacar el cálculo de 3 por 15 es 45. Y para las kilocalorías, que son 60, igual nos arroja un resultado de 180. Para comprobar todo esto, vamos a sacar un porcentaje de adecuación. Vamos a sumar. Para sacar los gramos de energía se suma el total de las proteínas, de los lípidos que está aquí aparte, y los hidratos de carbono, que viene siendo 97 más 54 más 262, nos da 1930. Para sacar lo que es
Bueno, en el primer grupo vamos a sacar de los proteínas, vamos a multiplicar por 4, que son los gramos de proteínas que aporta. Entonces 4 por 97 da 388. Asimismo también por los 54 que nos arrojó los lípidos, lo vamos a multiplicar por 9 y nos da 486. De hidratos de carbono, que nos dio 262, lo multiplicamos por 4, que nos da 1048. Este porcentaje de adecuación se va a obtener al sacar de los 97, vamos a sacar lo que es las proteínas totales de las ideales que nos había dado en un principio, y lo vamos a multiplicar por 100, nos sale un 99.5% de porcentaje de adecuación de las proteínas, un 99.7% de los lípidos y 99.9% de hidratos de carbono. La regla nos dice que tenemos un 5% más o menos del 100% que se considera aceptable. Entonces aquí, considerando el 5%, el 99% está dentro del rango, por lo cual podemos proseguir con nuestro cálculo de la dieta. En la siguiente tabla, de las porciones equivalentes que sacamos en la anterior, vamos a dividirlas en el desayuno, comida, cena y con el refrigerio matutino. Aquí le demos lo que son las verduras, que son 2 equivalentes. Yo lo dividí por 1 en lo que es el desayuno, lo vamos a multiplicar por 25, que es el aporte de kilocalorías de las verduras. Esto nos va a servir al final para la comprobación. En las verduras yo dividí una porción en el desayuno y la otra en la cena. En frutas, que son 3, una en el desayuno, una en la cena y una en la colación matutina. Cereales son 10, 2 en el desayuno, 4 en la cena, 4 en la comida y 1 en la cena, y 2 en la colación matutina. Leguminosas, 1 solamente en la comida. Lo que son los de productos de origen animal, que está aquí abajito, déjame subirlo para que lo puedan ver. Yo puse de bajo aporte de grasa, que son 7 equivalentes, 2 en el desayuno, 4 en la comida, y en la colación matutina solamente puse 1. En la leche agregué 2 porciones, que las escogí en el desayuno, una y otra en la cena. En aceites tenemos 5, 1 en el desayuno, 2 en la comida, 1 en la cena y otra en la colación. Y por último, los azúcares, que son 2 porciones, las puse en la colación matutina, no, en la comida y en la cena, 1 y 2 en la cena, dándonos el total de todas las porciones que vamos a escoger. Aquí se suma igual, en horizontal se saca para sacar lo que es la tabla de equivalencias, para obtener lo que es el menú. Yo mi menú lo distribuí de la siguiente manera. En el desayuno ofrecí lo que son las quesadillas de carnes frías, con las porciones: una porción de verdura, que es media taza de ejotes cocidos, picados, una porción de fruta, que es una manzana amarilla, 2 porciones de cereales, que son sin grasa, 2 tortillas de maíz, 2 porciones de producto de origen animal bajo en grasas, que son, la primera son 2 rebanadas de jamón de pavo, y la segunda porción son 40 gramos de queso panela, una porción de leche semidescremada, que es una taza de leche de la misma, una porción de aceite de proteína, que es una rebanada de tocino frito. En el refrigerio matutino yo consideré lo que son aguacates rellenos. Lo que contiene es una porción de fruta, que son 3 plátanos dominicos, 2 porciones de cereales sin grasa, que son media taza de calabaza picada y cocida, 5 galletas marías, una porción de producto de origen animal bajo en grasas, que es una tercera parte de la lata de atún en aceite drenada, y una porción de aceite sin proteínas, que es medio aguacate verde. En la comida yo agregué la carne asada, para lo que ocupé 5 porciones de cereales. Se dividen en 2.
son 4 piezas de tortilla de maíz, que ahí son 4, y otra porción que son 5 galletas marías, ya dando las 5. Una porción de leguminosas, que es una tercera parte de taza de frijoles refritos. 4 porciones de producto de origen animal bajo en grasas, que son 160 gramos de filete. Esto es de cerdo. Y 2 porciones de aceite, que son 2 cucharadas de queso crema. Una porción de azúcar, que es sin grasa, que es una oblea de cajeta, que tiene un peso de 7 gramos. Y para finalizar con la cena, yo escogí una ensalada de mango, que contiene una porción de verdura, que son 3 tazas de lechuga, una porción de fruta, que es media taza de mango manila picado, una porción de cereal sin grasa, que es una cuarta parte de taza de avena instantánea con pasas, dátiles y nueces, una porción de leche semidescremada, una porción de aceite sin proteína, que es media pieza de aguacate, y 2 porciones de azúcar sin grasa. Una está en un ate, que son 13 gramos de ate de guayaba, y la otra es media gelatina de Dani de fresa. Esto es por lo del menú. Y ya por último, para hacer el cálculo del factor de corrección, en cuanto a los alimentos, esto nos sirve para darnos cuenta de qué porción de los alimentos es comestible y cuál otra no. Podemos decirlo como cáscaras. Para sacar el primer factor de corrección, nos dieron unas tablas y el cálculo se hace de la siguiente forma. Aquí tenemos unas fórmulas para calcular el factor de corrección, en las cuales nos indica, por ejemplo aquí, de 6 kilogramos de piña. De los 6 kilogramos de piña, el factor de corrección es 2.0. Entonces, para sacar el cálculo, vamos a tener que tomar en consideración los 6 kilogramos de piña por el 2.0, lo cual se va a hacer un cálculo dividiéndolo el 2.0 por los 6 kilogramos de piña, dándonos un total de 3 kilogramos de peso neto. Este peso neto es lo que queda, se puede decir, sin cáscaras. En caso de la piña, pues sin la parte de la cáscara y la parte de arriba. Aquí otro ejemplo puede ser, por ejemplo, los 5 kilos de brócoli. Está en la parte de aquí abajo. Los 5 kilos de brócoli, la tabla nos indica que tiene un factor de corrección de 1.3. Entonces vamos a dividir el 1.3 entre 5, nos da 3.85 gramos. De los 5 kilos de brócoli, solo 3.85 son comestibles. Y aquí es al revés. En la tabla de abajo nos indica los alimentos, el peso neto. Arriba era peso bruto. El peso neto es lo que queda. Vamos a sacar el peso bruto, lo que es el total. Podemos manejar aquí, por ejemplo, en la parte de abajo nos dicen 300 gramos de mango. Aquí vamos a multiplicar la fórmula. En la parte de arriba nos indica que se divide. Vamos a dividir los 300 gramos de mango entre 2.0, nos da un total de 600 gramos. Los 300 gramos de mango viene siendo el peso neto, que viene siendo sin cáscara, sin hueso y sin todo. Pero el peso bruto total sería de 600, viene siendo casi el doble. Y aquí mismo otro ejemplo de eso viene siendo la papa. Aquí nos menciona 800 gramos de papa blanca. Vamos a tomar en la tabla el 1.2 y lo vamos a multiplicar por los 800 y nos da 960 gramos de papa el peso total. Aquí no es tanta la pérdida como en el mango. Para el cálculo de todo esto nos sirve pues para identificar sobre todo qué es comestible, qué no es comestible y el total del peso de los alimentos. Yo quisiera hacer el comentario, la aclaración, que para sacar los cálculos iniciales de las tablas yo ocupé la fórmula de Owen, porque se me hace la más correcta, la más fácil y la más certera. Así es que sin más por el momento yo les quiero agradecer y espero les agrade mi trabajo. Que tengan buenas noches.
continuación les presentaré mi desayuno, que son quesadillas de carnes frías. Esto incluye 2 porciones de cereales, que son las 2 tortillas de maíz, 2 porciones de origen animal con bajo aporte de grasa. La primera son las 2 rebanadas de jamón de pavo y los 40 gramos de queso panela. Una porción de aceites, que es una rebanada de tocino frito previamente. Lo vamos a acompañar con una porción de verduras, que es media taza de ejotes cocidos, una porción de fruta, que es una manzana amarilla previamente lavada y desinfectada, y una taza de leche descremada. Todo esto nos aporta el 25% de los 1950 kilocalorías calculadas en un inicio, de los cuales 268.12 son de hidratos de carbono, 97.5 son de proteínas y 121.88 son de lípidos. A continuación les presentaré mi refrigerio matutino, que comprende el 15% de la dieta total. Está constituido por 160.87 kilocalorías de hidratos de carbono, 58.5 kilocalorías de proteínas y 73.12 kilocalorías de lípidos. Son aguacates rellenos de atún. Es una porción de aceite, que es medio aguacate verde, rellena de atún, que comprende una porción de origen animal con bajo aporte de grasa, es una tercera parte de la lata, 2 tostadas de maíz horneado, que es una porción de cereales, y otra porción de cereales comprende 5 galletas marías, y una porción de fruta, son 3 plátanos dominicos y un vaso de agua natural. A continuación les presentaré la comida, que es filete de cerdo a la plancha. Es el 40% del alimento total del día. Está compuesto por 4 porciones de origen animal de bajo aporte de grasa, que vienen siendo 660 gramos de filete de cerdo, una porción de leguminosas, que son 75 gramos de frijoles refritos, 5 porciones de cereales, que son las 4 tortillas de harina de maíz. En una parte es una porción, la otra porción son 4 galletas marías y 2 porciones de aceite sin grasa, que son 20 gramos de queso crema. Todo esto con un vaso de agua, de lo cual nos aporta 429 kilocalorías de hidratos de carbono, 156 kilocalorías de proteína y 195 kilocalorías de lípidos. A continuación les voy a presentar el último platillo del día, que es la cena, que aporta un 20% del total. Es una ensalada de lechuga, que está compuesto por una porción de verdura. Vienen siendo 3 tazas de lechuga previamente lavada y desinfectada, una porción de fruta, que es una taza de mango petacón picada, una porción de aceite, aquí mismo, que es media pieza de aguacate, una porción de cereal, que es esa parte, que es un sobre de avena instantánea con nueces y dátiles, que vamos a disolver, una taza de leche semidescremada, la parte de azúcar, que son 2 porciones, que es 13 gramos de ate de guayaba y media gelatina de maíz o de fresa. El total de la cena nos aporta 214.5 kilocalorías de hidratos de carbono, 78 kilocalorías de proteína y 97.5 kilocalorías de lípidos. A continuación les voy a mostrar la preparación de la ensalada. Las 3 tazas de lechuga que tengo aquí, lo voy a agregar lo que es el mango, el aguacate, y esto lo mezclamos para que se revuelva. Por otra parte, tengo un tazón con la taza de leche, en el cual le vamos a agregar la avena, la totalidad del sobre, y así nos quedaría la gelatina y el lácteo, la avena y nuestra ensalada.